Bienvenidos a la lección 3 del curso de Planificación Estratégica de BSc Designer. En esta lección, discutiremos cómo una organización puede formular una buena estrategia. En primer lugar, ¿qué es una estrategia? Intuitivamente, entendemos que es una especie de plan, algo que ayuda a abordar retos complejos y a llevar nuestra organización a resultados deseados. En la parte de introducción, he mencionado el libro Safari a la Estrategia, donde se presentaron al menos 10 enfoques diferentes de la estrategia. Si resumimos las ideas más comunes sobre la estrategia, tendremos estos componentes clave. Una estrategia incluye un análisis del desafío, la respuesta a la pregunta ¿por qué?, la justificación. Una estrategia incluye una hipótesis sobre la solución del desafío, lo que vamos a hacer al respecto. Por último, una buena estrategia explica cómo exactamente vamos a hacer esto. Un plan de acción formulado de acuerdo con el análisis y la solución propuesta. Otro pensamiento importante es que la estrategia es siempre una hipótesis fundamentada. Hacemos todo lo posible para llegar a una estrategia, pero nunca hay una garantía de que funcionará como se espera. La calidad de la estrategia es muy subjetiva. Una buena estrategia se basa en un análisis profundo de la situación actual y sugiere un plan de respuesta comprensivo y coherente. Un plan que tiene en cuenta diferentes puntos de vista y sugiere soluciones que se apoyan mutuamente. Estas propiedades de la estrategia abren una puerta a numerosos marcos de negocio, que nos ayudan a mirar la estrategia desde diferentes perspectivas y a formular estrategias diversas. En BSc Designer, revisamos los marcos de planificación estratégica más populares. Puede encontrar los resultados de esta revisión en el artículo Comparación de modelos y marcos de planificación estratégica. Además de revisar los marcos en general, analizamos cada marco en detalle. Los marcos más populares también están disponibles como plantillas en el software BSc Designer. ¿Cuáles son estos marcos y cuál es su papel en la planificación estratégica? Echemos un vistazo a esta tabla. En la primera columna, hemos enumerado diferentes marcos. En la primera fila, encontrará los pasos de planificación estratégica que discutimos en este curso. Como puede ver, cada uno de los marcos tiene su área de aplicación en el contexto de la planificación estratégica. Los marcos como el cuadro de mando integral, OKR o Hoshin-Kanri tienen algo que sugerir para todos los pasos de la planificación estratégica, mientras que otros marcos como FODA, Berrío o Pestel se centran principalmente en la formulación de estrategias y parcialmente en los pasos de descripción de estrategias. Todos los marcos que hemos revisado añaden valor al proceso de formulación de estrategias. En otras palabras, todos esos marcos ayudan a mirar a los desafíos de la organización desde diferentes puntos de vista. Hagamos una rápida revisión de los marcos y discutamos cómo contribuyen a la formulación de la estrategia. Marco del cuadro de mando integral. La principal herramienta del marco del cuadro de mando integral de Kaplan y Norton es un mapa estratégico con 4 perspectivas. ¿Cómo ayuda el cuadro de mando integral a formular una estrategia? El marco sugiere seguir una cierta lógica. Necesitamos definir los resultados financieros, o de las partes interesadas, que queremos lograr. Luego definimos las necesidades de los clientes que una organización tiene que satisfacer para lograr esos resultados financieros. En la perspectiva interna, formulamos los desafíos que debemos resolver internamente para satisfacer las necesidades de los clientes. Por último, en la perspectiva de aprendizaje e infraestructura, nos enfocamos en los esfuerzos de aprendizaje de la organización, así como discutimos la infraestructura que debe ser implementada. Una vez formulada la estrategia, el marco nos ayudará a describirla en detalle, por mapeo de objetivos, definiendo las conexiones de causa y efecto, alineando los objetivos con las métricas de actuación y de resultado,
definiendo planes de acción. El cuadro de mando integral es uno de los marcos más populares para la ejecución de estrategias. VLC Designer, la herramienta de software que utilizaremos en las partes prácticas, lo soporta de forma nativa. Para empezar con este marco, recomiendo estos dos artículos: las ventajas y desventajas del marco del BSC, como una visión general, y 4 perspectivas del cuadro de mando integral, como una guía detallada del marco. Marco OKR. OKR significa objetivos y resultados clave. Este marco es menos prescriptivo en el contexto de la formulación de estrategias. El marco sugiere centrarse en unos pocos objetivos importantes y definirlos mejor con las métricas de desempeño, resultados clave. En el primer paso del proceso de OKR, una organización necesita formular las estrategias respondiendo a unas pocas preguntas, similares a las que hemos discutido al principio de esta lección. ¿Qué importa? ¿Dónde estamos ahora? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Cuáles son los objetivos globales y locales? ¿Qué resultados esperamos del logro de los objetivos? OKR es un excelente marco ligero para la planificación estratégica con el enfoque en pasos de cascada y ejecución. En la sección de referencia, comparto el enlace al artículo, donde discutimos OKR en detalle. Marco Hoshin-Kanri. Este marco sugiere un enfoque en cascada para la formulación y descripción de estrategias. El proceso se visualiza en el diagrama llamado X-Matrix. Según Hoshin-Kanri, los objetivos deben ser definidos siguiendo este esquema. Los objetivos a largo plazo primero. Objetivos anuales que apoyan los objetivos a largo plazo. Objetivos a corto plazo. Prioridades o actividades en la terminología del marco. Y por último, los indicadores clave de desempeño. Al igual que Hoshin-Kanri, hay un marco llamado OGSM. Este marco sugiere diferentes nombres para las metas respectivamente: objetivos, metas, estrategias y medidas. En el contexto de la definición de la estrategia, este marco es muy similar al de Hoshin-Kanri. Gestión por objetivos. El marco de gestión por objetivos, MBO, fue uno de los primeros marcos de ejecución de estrategias. No es tan sofisticado como el cuadro de mando integral o Hoshin-Kanri, pero a nivel de ejecución de estrategias, su sencillo enfoque añade valor. En el contexto de la definición de estrategia, este marco introdujo ciertos criterios para un buen objetivo. Según el MBO, los objetivos deben ser ordenados de acuerdo a su importancia. Los objetivos tienen que ser cuantitativos y realistas. Los objetivos deben estar en consonancia con las políticas de la organización y ser compatibles entre sí. 3 horizontes. El marco de los 3 horizontes de McKinsey aborda los desafíos de la planificación de la innovación. En el contexto de la formulación de estrategias, sugiere que se dé prioridad a las ideas de innovación según 3 marcos temporales, horizontes. Ahora, algo que una organización necesita hacer hoy. Por ejemplo, innovar su negocio principal. Futuro a corto plazo. Innovaciones que aborden los desafíos en la zona de confort. Futuro. Centrarse en las tendencias que pronto podrían ser perjudiciales. El área de aplicación de este marco depende del dominio empresarial de su organización. En el caso general, los horizontes temporales deben ser ajustados. Por ejemplo, en los nichos tecnológicos, el tiempo ya no es un buen denominador, ya que pueden producirse cambios perturbadores en un periodo corto. FODA+E. El marco FODA no necesita ninguna introducción. En BSC Designer, analizamos la posibilidad de usar el FODA directamente con un mapa estratégico. Lo llamamos FODA más estrategia. El potencial de formulación de estrategias del FODA se trata de convertir y emparejar. Podemos llegar a una nueva hipótesis estratégica por convertir las debilidades en fortaleza.
convertir las amenazas en oportunidades y finalmente al emparejar la fuerza con las oportunidades. En la referencia de esta lección, encontrarán un enlace al artículo sobre el marco FODA+E. Berrío. El análisis de Berrío ayuda a examinar el potencial de ciertos recursos para ayudar a lograr una ventaja competitiva sostenible. Este diagrama resume de qué trata el análisis Berrío. Analizamos varios recursos. Paso 1. Comprobamos si esos recursos son valiosos, raros, inimitables y organizados. Se utilizan realmente. Si la respuesta a las 4 es sí, entonces tenemos una ventaja competitiva sostenible y podemos formular nuestra estrategia para mejorarla. Si la respuesta es no, entonces la estrategia puede formularse en torno a la exploración del potencial del recurso y eventualmente convertirlo en la ventaja competitiva sostenible. ¿Qué recurso de su organización tiene potencial para convertirse en una ventaja competitiva sostenible? ¿Qué puede hacer su equipo para esto? Estas son las preguntas que le ayudarán a definir una estrategia con el marco de Berrío. 7S. El marco 7S es otro marco de formulación de estrategias. En este caso, un desafío empresarial se analiza utilizando 7 factores, las S's. Estos 7 factores se dividen en S's duras, estrategia, estructura, sistema, y S's suaves, valores compartidos, habilidades, estilo, personal. Siguiendo la S del marco, analizamos la hipótesis estratégica desde diferentes puntos de vista. ¿Tiene una idea? Analícela con diferentes S en mente. ¿Qué habilidades necesita? ¿Qué estilo de gestión debe aplicarse? ¿Qué valores implica esta idea? En las referencias comparto el enlace con el artículo donde discutimos el uso del 7S en la práctica. Pestel. El análisis Pestel y sus variaciones se refiere al análisis de los factores externos. ¿Cuáles son esos factores? Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales. ¿Qué tendencias económicas y sociales podrían afectar a nuestra organización? ¿Estamos preparados para los próximos cambios legales? ¿Qué tecnologías cambiarán el mercado? Las respuestas a estas preguntas ayudarán a formular hipótesis estratégicas y añadir una perspectiva de factores externos a la estrategia. En la referencia encontrarán un ejemplo de utilización del análisis Pestel para la planificación estratégica con algunos pasos específicos a seguir. Análisis de brechas. El análisis de brechas ayuda a encontrar hipótesis estratégicas centrándose en las diferencias entre el desempeño esperado y el real. El proceso de este análisis incluye 3 pasos. Identificación de las brechas. Entender dónde está la organización ahora y cómo se compara su desempeño real con el desempeño esperado. Análisis de la causa raíz. Comprender las razones de las brechas. Desarrollar el plan de mejora. Aquí hay un ejemplo de análisis de brechas en acción. Este mes tiene un 20% más de prospectos de lo esperado. Esa es la brecha, algo inesperado. ¿Cuáles fueron las razones de la brecha? ¿Algunos canales de marketing funcionaron mejor de lo que esperaba? ¿Debería añadir una nueva hipótesis estratégica a la estrategia de marketing para explorar más este canal? Análisis de Pareto. Estoy seguro de que ha oído hablar de la regla 80-20. En el contexto de la formulación de estrategias, el análisis de Pareto puede aplicarse para priorizar las hipótesis estratégicas. Necesitamos comparar la hipótesis usando los recursos necesarios para probarlos contra los beneficios esperados. En otras palabras, el análisis de Pareto sugiere que su equipo evalúe el potencial de coste-beneficio de las ideas y se centre en las más prometedoras. Análisis de las limitaciones. Otro enfoque de la formulación de estrategias es el sugerido por el análisis de las limitaciones o la teoría de las limitaciones. En este caso, para generar una hipótesis estratégica, nos fijamos en las limitaciones,
o los cuellos de botella. Una hipótesis estratégica, en este caso, consiste en estimar el impacto de estas limitaciones en el rendimiento final y sugerir un plan de respuesta. Marcos de priorización. La estrategia consiste en tomar decisiones. Mientras que los recursos de una organización son limitados, el número de hipótesis estratégicas está limitado solo por la imaginación de su equipo. Una buena estrategia funciona como un filtro para nuevas ideas. ¿Qué tipo de filtros tenemos en la planificación estratégica? En el cuadro de mando integral, tenemos 3 temas estratégicos que son similares a las estrategias genéricas de Porter. También hay algunos diagramas de priorización populares como matriz de Eisenhower, modelo de valor-complejidad, modelo Kano y diagrama de afinidad. Al igual que el análisis FODA, Berrio y Pestel, añaden valor en el paso de la definición de la estrategia. En la referencia de esta lección, compartí el enlace al artículo donde discutimos los marcos de priorización en detalle. Desafío práctico para esta lección. Hemos discutido lo que es una buena estrategia. Hemos hablado de usar varios marcos de negocios para formular estrategias. Eso es mucha información para asimilar. Mi sugerencia es que revisen la tabla comparativa de los marcos y escojan 1 o 2 marcos que resuenen con sus actuales desafíos de negocios. Pruébenlos con su equipo y formulen varias hipótesis estratégicas. Las usaremos en el siguiente paso del curso. Al formular esas hipótesis, no se olviden de los componentes de una buena estrategia. El análisis y sus resultados formulados como una justificación. La solución para el desafío. La posible acción para implementar la solución.